Hola, ¿qué tal, jóvenes fanáticos de la electrónica y seguidores, pues, de diversos países de este canal? Estamos muy próximos a llegar ya a los 3,000 suscriptores. Esto, pues, ha sido gracias a ustedes y a su preferencia, a sus buenos comentarios, la mayoría de los comentarios muy constructivos. Y pues el día de hoy, pues, vamos a compartirles y qué tan útil puede ser un multímetro analógico, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, estos multímetros no traen precisamente su basecita. Es el multímetro Radio Shack, modelo 22-221. En su tiempo fue un multímetro que se usó en la década de los 90. No es ochentero, es noventero. Entre 1990 y 1995 se llegó a vender en Radio Shack aquí en México, ¿sí? Y pues es un multímetro bastante sencillo, bastante útil. Nosotros podemos aprovecharlo para realizar muchísimas pruebas y comprobaciones y mediciones, ¿sí? Recuerden que es diferente medir a comprobar. Bueno, les voy a mostrar el interior del equipo. Cuenta con una pila recargable. Creo que, no, esta es alcalina, ¿sí? Le podemos poner una recargable. En este caso es de 1.5 volts. Pues es un buen aparato porque no es pesado, es relativamente portátil, trae una llave de cambio, ¿sí? Que es la que nos permite seleccionar, como ustedes verán, los diferentes equipos que corresponden al, al multímetro. Tenemos voltmetro de corriente directa, voltmetro de corriente alterna, ampérmetro de corriente directa y ohmmetro, que es básicamente lo básico que debe de tener un equipo de medición, ¿verdad? Multímetro básico. Les comentaba que este tipo de multímetro se ocupó mucho en principios de la década de los 90, quizá todavía en el 89, de hecho ya en el 89 se podía obtener en Radio Shack. Aquí en México, estas tiendas se popularizaron a raíz del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Entre el 91, 91, ¿sí? Sí, sí llegamos a tener este tipo de tiendas. Bueno, vamos a comprobar primeramente, en este caso, la punta de prueba, que es el ómetro. Tenemos ahora aquí el selector y nosotros podemos apagar así el multímetro para que no se nos gaste y la batería, bueno, la pila. En este caso trae una sensibilidad de 10,000 ohms por volt en corriente alterna y de 20,000 ohms por volt en corriente directa. Estos son datos muy importantes porque nos explican qué tanto puede influir estas mediciones con este equipo en los circuitos. Ya no se encuentran a la venta estos aparatos, desafortunadamente, pero hay mucha gente que piensa que pues, ya no son útiles, ¿verdad? Que ya no funcionan. Y pues les voy a mostrar algunas pruebas, ¿sí? No todas, algunas pruebas que podemos aprovechar, algunos componentes que podemos comprobar, como son fusibles térmicos, ¿sí? Aquí están fusibles térmicos, diodos, ¿sí? Diodos rectificadores, LEDs, ¿sí? En su caso, resistores, ¿sí? Grandes, resistores chicos, capacitores electrolíticos y pulsadores, incluso relevadores, ¿no? Entonces, también aquí tenemos una bocina de un celular.
Entonces, es un aparato que nos va a permitir realizar pruebas, siempre y cuando sigamos las siguientes recomendaciones. La terminal de color negro siempre va a ser en común y la terminal de color rojo va a ser en volts, ohms y amperes, ¿sí? En este caso, no se deben de realizar mediciones mayores a los 500 volts. Si nosotros queremos medir más de 500 volts, en este caso 1000 volts, hasta 1000 volts, podemos hacerlo así, miren. Entonces, este es un multímetro marca Radio Shack. Bueno, vamos a iniciar con las escalas del ómetro. En este caso, tenemos escalas de por 1, por 10 y por 1000, debido a que tenemos una carátula marcada, ¿sí? En este caso de color verde en la parte superior y rematada con un espejo para evitar el error de paralaje, ¿sí? Paralelaje. El error de medición de que la aguja no se vea correcta en la medida. Bueno, desafortunadamente este tipo de multímetros pues no es muy preciso, ¿sí? No tiene la precisión de un multímetro digital, ya que es analógico. Entonces, lo primero que debemos de hacer en esta escala, por decir por un ohm, que es para medir resistencias de bajo valor, por decir, medir continuidad, ¿no? Entonces, en este caso, la continuidad se mide de esta forma, juntando las puntas de medición, ¿sí? Juntando las puntas de medición y ajustando a cero con este control pequeño, que es un potenciómetro, ¿sí? Esto se hace siempre y cuando pues, nuestra pila, batería, pues esté en buen estado. Entonces vamos a intentar realizar el ajuste. Si no es posible hacer el ajuste, entonces debemos de tomar un desarmador, ¿sí? Plano, y podemos mover un poquito aquí la aguja y ajustar aquí a cero. Una vez que ya ajustamos a cero, entonces ya es posible realizar la medición o la prueba de un fusible térmico. Los fusibles térmicos están manufacturados con silicio, ¿sí? Y van a presentar una pequeña resistencia. Aquí está en cero y aquí pues va a presentar una resistencia inferior a los 10 ohms. Todo eso va a depender también qué tanto tenga de agarre nuestras puntas y de qué calidad sean nuestras puntas. Entonces, aquí ya tenemos nuestro fusible bien, ¿sí? Este fusible, no sé si está bien, creo que es usado, pero sí está bueno. Ahí está. Está bueno este fusible, ¿sí? Fusible térmico bueno. Ya llevo 2. Vamos a cambiar de escala y para comprobar el estado de los diodos, debemos de ajustar de nuevo a cero. Sí, cada vez que se hace un cambio de escala, hay que ajustar a cero. ¿Sí? Ahí se ajusta a cero. Y hay que comprobar la polaridad, en este caso polarización inversa y la polarización directa. Aquí, pues, aparentemente estoy comprobando la polarización directa y no me mide nada, ¿sí? Porque el cátodo es negativo. Si nos asomamos aquí, tengo la franjita del cátodo. Eso es debido a que en este tipo de multímetros, precisamente tenemos la escala del ómetro al revés, con respecto a las demás escalas, las del voltmetro y las del ampérmetro. Entonces, lo que teníamos que hacer en ese momento era cambiar las puntas, ¿sí? Cuando probemos diodos o cuando probemos transistores. Entonces, ya cambiando las puntas,
Esta es polarización directa, ¿sí? Ánodo del diodo, cátodo negativo, ánodo positivo, y polarización inversa, open loop, ¿no? Si me marcase alguna medición alta en la escala de 1000, de 1 kilo, tendríamos que multiplicar, por ejemplo, 500 por 1000, serían 500,000 ohms. Pues podríamos estar dudando del estado de este rectificador, ¿sí? 1N4007. En el caso de los capacitores, ¿sí? Podemos probarlos en la escala de 1000, los capacitores electrolíticos, el proceso de carga y de descarga. Ahí ya se cargó y se descargó. Carga y se descarga. Y esa era una manera de comprobar, a grosso modo, el estado del capacitor, en este caso capacitor electrolítico. Carga y descarga, ¿sí? Se le llama deflexión de la aguja. Bueno, también podemos probar o comprobar el diodo LED. En este caso, como aprovechamos que está invertida la polaridad, vamos a verificar aquí si nuestro diodo enciende o no enciende. Dudo que encienda porque tenemos de alimentación una pila de 1.5. Y estos diodos por lo general requieren de 1.9 para encender. Entonces, esta es una limitante de este tipo de multímetro, ¿sí? O sea, si hay un cambio aquí en la medición, pero, o sea, la deflexión de la aguja no es suficiente para verla claramente. Este resistor trae el color café, parece ser café, ahorita lo vamos a confirmar, café, verde, rojo y más o menos 5%, que es dorado. Entonces vamos a medir. Se supone que al ser café, verde y rojo es de 1500 ohms, ¿sí? Y este resistor no nos está dando medición, ¿sí? ¿Ok? No alcanza a dar la medición. No obstante, se está ajustado a 0, ¿sí? ¿Ok? Incluso en esta escala de 1000 podemos ver un poquito más claro la deflexión en el fusible térmico. Hay que evitar tocar las dos terminales al mismo tiempo. Y ahí se ve perfectamente que este fusible está bien. En el caso de la bocina de celular, observamos dos terminales, pero esto lo vamos a hacer con la escala de por 1, ¿sí? Entonces vamos a verificar aquí la medición. Incluso se alcanza a escuchar un poquito el funcionamiento de la bocina. Bueno, vamos a abrir un poquito más la toma ahí. Ahí está. ¿Ok? En el caso del relevador podemos verificar el coil. El coil pues son estos dos extremos. Pues tiene que marcar algo así como 300 ohms en la escala de por 1 o en la escala de por 10. Se verá mal la deflexión. Ahí tenemos 400 en la escala de 40, perdón, por 10, 400 ohms. ¿Ok? Igual en el caso del botón pulsador, podemos hacer la prueba. Este botón está abierto y está cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. ¿Sí? Lo puedo voltear. Lo podemos checar así. Cerrado, abierto. Cerrado,
abierto. ¿Ok? Bueno, pues a grosso modo, fíjense la cantidad de dispositivos electrónicos que podemos probar, y no son todos. Recuerden que si podemos comprobar el uso de los diodos, podemos probar transistores, incluso MOSFETs, en algún caso. Bueno, y pues ya vimos que tiene la limitación el LED, porque la fuente de alimentación es una pilita de 1.5 volts. Ahora, las mediciones de voltaje, que son tan importantes. En el caso del voltaje de alterna, aquí tenemos las escalas en rojo. Voy a ajustar la escala de 250 volts. Escala de 250 volts, que quiere decir que es esta. La de 25 nada más que multiplico por 10, ¿sí? Ahí está, 25. ¿Sí? Entonces vamos a medir. Y ya tengo entre 100 y 150 volts, pues 125, casi 130. ¿Sí? Es la manera en que se mide el voltaje. En el caso de alterna, también nos va a arrojar mediciones RMS o valor eficaz. En el caso de medir el voltaje en una batería o en una fuente de alimentación, que es la que tengo ahorita a la mano, tengo esta fuente que nos está marcando, estoy alimentando ahorita un ventilador con 7.4 volts. Entonces vamos a conectarla. Y como están atrás, al revés, perdón, están al revés las puntas, me dio el agujazo, ¿sí? Recuerden que hay que cambiarlas de posición. Cuando se prueben diodos, hay que cambiar de posición las agujas. No hay problema. Entonces, aquí colocamos el voltaje ya polarizado de corriente directa, ¿sí? Ahí está. Y nos está arrojando una medición en la escala de 25 volts de directa. Aquí ya es medición, así que valga la redundancia, en directo. Y tengo un poquito más, casi 8 volts, me marca 8 volts, cuando en realidad estoy metiendo 7.4. Eso nos habla de los errores de medición que podemos tener con una carátula de este tipo, ¿verdad? Con un multímetro similar. O sea, tenemos la desventaja de que no podemos medir con más precisión que el digital, el voltaje. Ese es un pequeño problema. Bueno, vamos a realizar la medición del voltaje de una pequeña pila que tengo yo aquí. Esta pila tiene su negativo y tiene su positivo. Nada más que vamos a usar la escala de 5 volts. Entonces, en la escala de 5 volts va a ser muy fácil ver o notar que es la escala de aquí, de 5 volts, la de arriba, y vamos a notar un voltaje entre 1 y 2 volts, un poquito pasadito el 1.5, ¿sí? Ahí está la medición, ¿sí? Y pues yo creo que de esta forma, pues estamos haciendo un pequeño homenaje también a este tipo de multímetros y mostrarles también a los jóvenes, pues que estos multímetros pues todavía tienen utilidad, ¿no? Vean qué de componentes hemos probado y que de alguna forma en las mediciones, sí es verdad, no tenemos la misma precisión que un multímetro digital, pero suelen ser útiles de todas formas, ¿no? Ya que si hay un pequeño error de medición, pues se compensa por lo práctico que es y lo resistente que son y lo durable que son, puesto que esta pieza, pues la verdad, tiene más de 30 años y pues sigue trabajando.
También en realidad tengo multímetros digitales de más de 30 años, también de la misma época, y siguen trabajando también, pero pues yo digo que el electrónico pues debe de aprender las dos formas, ¿no? Tanto el analógico como el digital, ¿no? Y pues eso sería todo por hoy, jóvenes. Felices vacaciones. Viene la Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, para los que son creyentes y de alguna forma, pues hay que tomar esta semana de descanso y también, pues para comenzar, bueno, pensar, reflexionar, son días de reflexión y pues, pues mucha suerte. Sigan comentando en el canal y pues les agradezco mucho sus likes, su apoyo. Tenemos una buena cantidad de videos ya y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.